Y hoy tenemos un invitado especial porque no solamente es lo que yo te pueda comentar, sino lo que una persona conocedora y de ciencia nos pueda orientar. El doctor Víctor Chávez tiene una carrera muy impresionante en el área de la medicina. Cuando yo lo conocí y empecé a platicar con él y me di cuenta que él daba cátedras en congresos de médicos en diferentes países y que tenía pacientes que viajaban desde otras naciones a consultarse con él por el nivel de conocimientos que tiene sobre el manejo y la reparación del cuerpo humano a nivel biológico. Bueno, pues es sorprendente y es un honor tenerte con nosotros, Víctor, compartiendo Ay, en este foro. Bienvenido. muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Es siempre un gusto compartir con todos ustedes que sin duda ya escuchaste todo lo que significa este gran proyecto Inmunotech. Sin duda que ya lo escuchaste. Sin duda que estamos felices todos, pero al mismo tiempo tenemos un compromiso enorme de llevarlo a cada casa del mundo. Ese fue el compromiso que el doctor Gustavo Bounos en su visión lo hizo. Es el compromiso en que ahorita nuestro gran CEO Mauricio Domensay está comprometido a hacerlo. Así que es un placer realmente estar con ustedes, con todos los que conozco, que ya tengo el gusto de verles, que pues que no sé, no sabes la alegría que me embarga poder saludar a todos y a cada uno de los líderes que están presentes. Y a los que no, pues bienvenidos, bienvenidos a esta gran familia Muchas Inmunotech. gracias, Víctor. Bueno, algunos ya vamos siguiendo tu trayectoria, otros apenas te estamos conociendo. Entonces, para no omitir nada, yo no quise dar tu currículum porque luego capaz de que pierdo algo importante por ahí, pero platícanos un poco acerca de ese camino desde que decides ya tomar el camino de la medicina, porque has hecho cosas que no cualquier médico ha podido vivir, como eso de las conferencias. Platícanos un poquito acerca de tu carrera. Pues fíjate que yo estudiaba filosofía y letras, tengo esa licenciatura también, cuando empecé a estudiar homeopatía como hobby. Y así es como me hago médico. O sea, terminé la filosofía y después me dediqué a estudiar medicina. Soy médico cirujano, tengo especialidad en homeopatía, en medicinas biológicas, y de ahí al mundo, caray. Sí, de ahí recorrí, no te imaginas, pero bueno, sobre todo el enfoque de lo que era la medicina biológica nace en Alemania, y entonces pues en Alemania me fui cultivando, después tuve a bien estar en Colombia, en la Academia Latinoamericana de Medicina Biológica, allá en el Cauca colombiano, allá en Popayán, y bueno, entonces, de ahí nace toda la idea de buscar siempre la, las medicinas, y lo digo así, y con perdón de todos los presentes que sean médicos, y me empecé a dedicar a la medicina que sí cura, ¿no? Así lo digo siempre, yo actualmente soy formador de médicos, eh, me encanta compartir toda la experiencia después de 42 años de estudios, porque nunca dejas de estudiar siendo médico. 42 años de profesión, donde yo tengo mi consulta particular, porque ese es otro de las cosas que siempre me han movido, ser médico libre para gente libre. Y así es como se fue dando todo esto, amalgamando conocimientos de la medicina tradicional china, de la medicina biológica alemana, de la homeopatía, que también es de origen alemán, y evidentemente de todo aquello que como principio principal de la curación dice natura morbodis medicatrix, o sea, la naturaleza es capaz de curar por sí misma. Así que cuando empiezo a abrir más los ojos y empiezo a tener mayores conocimientos, pues mira en dónde estoy parado ahora. Gracias, Víctor. Y bueno, tienes tú toda tu carrera de médico y llega un momento donde conoces el inmunocal y empiezas a utilizarlo también en tu práctica, en tu consulta. Todos hemos escuchado un poquito, o un poquito o un mucho acerca del inmunocal, pero en tus palabras, básicamente, qué es lo que hizo Inmunotech
con este producto? ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Qué es lo que lo hace especial? Fíjate que yo de glutatión, que en realidad es lo que tendríamos que hablar profundamente cuando hablamos por la ruta médica, por la ruta del conocimiento científico, tendríamos que hablar en primer lugar de glutatión. Y cuando hablemos de glutatión correctamente, sin duda que vamos a entender exactamente lo que es el inmunocal. Y el inmunocal no es otra cosa más que ese donador de cisteína para que nuestra célula pueda construir, fabricar dentro de la mitocondria el glutatión, la molécula de la vida. Así de simple. Y esos conocimientos yo los tenía hace 35 años, quizás. Y cuando cuando Wilfredo Vélez me pregunta que qué sabía yo de glutatión, se me vino a la memoria todito aquel acervo de conocimientos acerca del glutatión, pero también sabía una cosa, que la ciencia no había sabido utilizar o no había encontrado la manera de que el glutatión fuera útil o cómo hacíamos los médicos para utilizar el glutatión para que la naturaleza hiciera lo que ya sabíamos que hacía. ¿Sí? Ese glutatión que lo que hace como molécula de vida, lo único que hace, fíjate, lo único que tenemos que aprender nosotros los líderes es eso, caray. ¿Sí? Lo único que hace es mantener a la célula bien nutrida, bien oxigenada y bien libre de tóxicos. Cuando ese equilibrio lo logramos es porque nuestras células tienen cantidad suficiente de glutatión. Y viene el inmunocal, por eso para mí fue el encuentro impresionante. Cuando yo me encuentro que tenía ya 20 años o más, no, tenía que 42 menos 3, 30 y pico de años, donde el doctor Bonus y la doctora Conchave allá en la Universidad McGill habían investigado 20 años, no me asombra, porque el glutatión se descubrió en 1800, a finales del siglo XVIII. Del siglo XIX, perdón. Y entonces, pues ya teníamos casi 100 años del conocimiento en la medicina, pero no sabíamos cómo aprovechar. Así que no me fue sorpresivo que 20 años tardaron en la Universidad McGill con el proyecto de Immunotech para encontrar la forma en que nuestras células produjeran el tan ansiado glutatión. Y eso es el inmunocal. Entonces, es decir, bueno, el glutatión se conoce hace más de 100 años. Sí, es básico para nuestras células. En 1898, por allá en Francia, se descubre lo que es el glutatión. Se sabía lo que hacía, pero no se sabía cómo ayudar a volverlo a producir, ¿verdad? O poder ayudar al cuerpo a recuperar. Exactamente, esa era la cuestión, ¿no? Sabíamos que todo podía volar, pero no sé cuántos siglos se tardó el hombre en que los hermanos Wright pudieran realmente hacer su primer vuelo. No, lo mismo, ¿sí? Sabíamos que el glutatión era maravilloso, era la molécula de la vida, porque evidentemente en casi 100 años se acumularon muchos conocimientos acerca de cómo en el ciclo de Krebs, en el ciclo vital, en el ciclo metabólico de la célula, en el ciclo de oxigenación y de oxidación celular, se utilizaba el glutatión. Sabíamos eso, pero no sabíamos cómo aumentarlo, cómo utilizarlo, cómo manejarlo, cómo aprovecharlo. Eso no sabíamos. Eso solamente lo tiene Immunotech. Y leyendo un poco acerca de la historia del inmunocal y del glutatión, pues encontramos como que lo que impulsó precisamente al doctor Bonus y a la doctora Concha a esta investigación de 20 años fue que lo encuentran como un factor común en muchas enfermedades que hoy se empiezan a considerar comunes y muy diversas, muchos problemas y desafíos de salud que la gente está enfrentando, lo encuentran como que un factor común, como pérdida de glutatión en diferentes padecimientos, pudiéramos decir. Entonces, al respecto, para entender un poco más de la importancia de esta sustancia en nuestro cuerpo, no sé si nos podrías ampliar un poquito la información acerca de esto, de cómo hemos ido perdiendo el glutatión a lo largo de los años y por qué eso se refleja en un aumento de enfermedades que antes no era tan común ver. Eso.
Tendríamos que ir un paso antes. O sea, tendríamos que saber por qué nos enfermamos. ¿Ok? Y nos enfermamos por falta de glutatión. Es una de las causas principales. ¿Por qué? Porque se alteran procesos enzimáticos que la célula requiere para nutrirse, lo que decía hace rato, para poder regular las moléculas de oxígeno, o sea, respirar, y para saber cómo eliminar todo el detritus que se da después del metabolismo, después de la nutrición y después de la oxigenación, junto con una serie de tóxicos que en este momento pues ya perdimos la cuenta, ¿no? Ya perdimos la cuenta cuántos tóxicos, la industria solamente produce 400 tóxicos nuevos cada día, ¿no? A lo mejor ahora menos con la pandemia, ¿no? Pues muchas industrias están paradas, pero la verdad es que estamos inmersos en un cochinero, ¿no? En un cochinero tanto externo como interno. ¿Por qué? Porque en este momento vivimos un estrés de la fregada, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo estamos estresados porque no sabemos cuándo ya podemos tener esa libertad que dilapidamos mucho tiempo y que ahora la extrañamos profundamente porque un microorganismo vino a meternos a todos en nuestra casa y a evitar que respiremos libremente, ¿no? Con nuestro cubreboca. Entonces, pues imagínate, sí, imagínate que todo ese proceso, todo eso, la importancia que tiene justamente el glutatión para que la célula no llegue a producir enfermedades. Nosotros al tener estos conocimientos, nosotros todos los que estamos aquí, los que están oyendo y los que nos escucharán después, ¿sí? Seguran que tenemos un compromiso grandioso. Más grande es prevenir que curar. Y Acabas nosotros aquí no todos somos médicos, pero acabas de sí decir algo sabemos, interesante. ¿mande? Acabas de decir algo muy interesante, que Sí, la célula produce enfermedades. O sea, nuestras propias células. Digo, hay enfermedades que tienen que ver por un virus, una bacteria que te entró, pero muchas otras, asmas, alergias, diabetes, cáncer, todo ese tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con contagios, ¿de dónde salen? Y yo creo que lo que acabas de mencionar es clave. O sea, no es como que nuestro propio cuerpo las facilita. claro. Cuando empieza a tener las fallas en la nutrición, en la oxigenación y en la eliminación. No me voy a salir de eso porque eso es bien básico que todo mundo lo entienda. ¿Y qué es lo que hace el glutatión? Eso es lo que hace, justamente, que la célula metabolice bien, oxigene bien y se desintoxique bien. ¿Sí? Eso. Las enfermedades, ¿por qué se dan? Porque esos procesos, que muchos de ellos son procesos muy finos en la estructura molecular que hacen el metabolismo y la oxigenación, ¿sí? Esos principios se alteran cuando el glutatión está bajo. Cuando no hay suficiente, ya no digo glutatión, cisteína. Antes de ser glutatión, la cisteína que está en el ambiente celular es lo que produce muchas alteraciones. Mucho del metabolismo de la vitamina C, el ciclo de Krebs, pues los más avesados lo entenderán. ¿Sí? El ciclo de Krebs se altera y la célula empieza a enfermar. Entonces, sí. ¿Y qué células son las que se van a enfermar? Las que ya tienen antecedentes, ya sea genéticos o tendencias enfermantes determinadas, ¿no? Si tú tienes los antecedentes cardiovasculares dentro, como consecuencia familiar, evidentemente, cuando te falta glutatión, ¿de qué te vas a enfermar? Pues del corazón, o de la circulación, o de las venas, o de las arterias, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Por eso yo digo siempre, ¿sí? ¿El estrés oxidativo es la causa de todo? No. El estrés oxidativo es consecuencia de un mal metabolismo del oxígeno y un mal metabolismo de los demás nutrientes. El estrés oxidativo es del final, es lo último que está sucediendo, pero antes del estrés oxidativo se da un proceso de inflamación crónica, ¿sí? Donde lo que falla es justamente el oxígeno y los nutrientes.
Y allí empiezan las enfermedades crónicas, en esa inflamación crónica silenciosa. O sea, antes de que tú presentes el primer evento de que, ¿dónde están las llaves? ¿Sí? De olvido, ¿sí? Eso quiere decir que 10 años antes, ya tus neuronas ya estaban pasando por un proceso inflamatorio crónico, silencioso, que no les permitía, ¿sí? Por la falta, sin duda, entre otras cosas, de glutatión, respirar adecuadamente, nutrirse adecuadamente y no se hacían todos los elementos que requiere la célula para comunicarse una con otra. Así. Entonces, por eso la importancia de lo que estamos hablando. O sea, lo que tenemos en las manos es oro molido. Y entonces, lo tenemos los médicos y todo el mundo. Dices, si en mi familia hay una carga genética de problemas del corazón o de diabetes o mucha, no sé, epilepsia, cáncer, alguna situación que genéticamente en el apellido se ve muy fuerte. Cuando sí. Baje mi glutatión, mi cuerpo va a ser donde primero va a empezar a presentar fallas. Exactamente. Pero si yo mantengo mis niveles correctos de glutatión, aunque eso abunde en el apellido y en la familia, puedo retrasar o tal vez que nunca llegue. Por supuesto. Y si algo vino a hacer este virus famoso, ¿sí? Es justamente a enseñarnos y a remarcarnos eso. Sí, el coronavirus vino a desnudar la medicina. Porque la enfermedad, el COVID como tal, es una enfermedad inflamatoria. Entonces, es redundante. Cuando tú te infectas, ¿qué es lo que va a suceder? Los procesos inflamatorios, o sea, aquellos que estaban silenciosos se despiertan. Por eso es que no le encontramos ni pies ni cabeza. Hay quien tiene COVID con afectaciones cerebrales o con afectaciones renales o con afectaciones intestinales y los más con afectaciones pulmonares, porque lo que más respiramos en tóxicos pues es todo un mugrero que tenemos en nuestra atmósfera, ¿verdad? Entonces, una enfermedad inflamatoria sobre un proceso inflamatorio crónico se vuelve atroz y eso es lo que estamos viendo, tanta muerte. Pero también estamos viendo algo enorme, que cuando todas aquellas personas que estamos consumiendo, ¿sí? Un donador de cisteína tan bellísimo como es nuestro inmunocal, nos va mucho mejor cuando nos infectamos con ese virus o con cualquier otro. ¿Por qué? Porque nuestros procesos inflamatorios, al tener suficiente glutatión en nuestras células, son mucho menores. Entonces, bueno, para mantener nuestros niveles de glutatión correctos, necesitamos cisteína para que nuestro cuerpo lo pueda producir. Tal cual. Y empieza la gente a buscar en tiendas naturistas, en internet, pues se va a empezar a encontrar una cantidad de productos de cisteína. Cualquier cisteína que consuma va a tener ese mismo efecto en mi cuerpo. No le hubiese tomado 20 años al doctor Bones investigar, ¿sí? Si eso fuera así, porque la cisteína pues ya estaba, ya según, ya había sido extraído no nada más de la leche, sino también de vegetales y de las carnes rojas y de los huevos, ¿sí? Sino encontrar la manera para que no se destruyera la molécula completa de esa proteína pequeñita, de ese péptido, que es la cisteína, ¿sí? Y esa labor fue la que los llevó tantos años, encontrar la manera a la forma de la leche materna, o sea, una fórmula maternizada, ¿sí? Donde nosotros adquirimos cisteína a través del seno materno, de la leche materna. Y después no podemos. ¿Por qué? Porque no comemos alimentos crudos. Y la cisteína es termolábil. Por eso yo le digo que es una señorita muy, muy penosa. En cuanto se sonroja, se destruye.
¿sí? La cisteína. Así que el gran mérito de Inmunotech, de los científicos nuestros, de la doctora Conchave y de Bonus y ahora el doctor Goodman, es justamente eso, ¿no? Haber encontrado la forma de proteger esa proteína, de consolidarla para que pudiera no solamente ser más resistente al calor, sino también resistente a los ácidos gástricos, para que pudiera llegar vía oral al intestino delgado, donde es absorbida, pasar al torrente sanguíneo y de ahí se da la biodisponibilidad a nivel celular y la biodisponibilidad también a nivel intracelular hacia la mitocondria. Lo Y complicado de no era allí la proteína, era hacer que llegara y que realmente es, funcionara. exacto. Y entonces tú te encuentras cualquier cantidad de marcas de cisteína y unos botezotes así grandotes que se los venden en los gimnasios. Ahora se venden más que en las tiendas naturistas, ¿no? En los gimnasios te venden un botezotes de cisteína, que la misma que te tragas, la misma que sale por otro lado, ¿sí? O sea, descompuesta, ya no es cisteína, ¿sí? Porque se desestructuró. Entonces, no, esa no funciona. Y también te vas a encontrar mil de productos, ¿sí? Finalmente, Desgraciadamente, muchos distribuidos por estos sistemas de redes de mercadeo, donde productos que ostentan tener glutatión. Y sí lo tienen. Lo que no saben es que ese glutatión sirve para dos cosas. Para hacer rico al que lo vende y a ti para hacerte pobre. porque comer glutatión no funciona tampoco. No funciona. No funciona. Eso la ciencia lo ha mostrado y demostrado que no funciona. Solo había una manera, una fórmula inyectable de glutatión, donde sí ha sido útil mucho en urgenciología, cuando llegan intoxicados con paracetamol, ¿sí? El glutatión intravenoso ayuda a sacar adelante a estos pacientitos que llegan intoxicados. Y es la única manera que sí realmente aportas glutatión a nivel celular, pero pues yo no me voy a estar inyectando cada 6 horas, porque es la vida media que tiene. Entonces, pues es incoherente, ¿no? Entonces, mejor me tomo en este momento de pandemia y donde yo todavía doy consulta activa porque me encanta ser médico, ¿sí? Pues me protejo, ¿no? ¿Y qué hago? Mira, es muy sencillo. Aquí te muestro. ¿Qué es lo que tengo aquí a mi lado? ¿Sí? Mis dosis, ¿sí? Mis dosis diarias. O sea, mis dosis diarias, para mí que estoy tan expuesto a una infección por estos momentos donde yo atiendo pacientes con COVID, ¿sí? Pues me tomo mis 2 sobrecitos, mis 3 sobrecitos, digo yo, mi fórmula mágica. Mi optimizer, ¿no? Mi inmunocal regular y mi inmunocal platino, en la mañana y en la tarde, mañana y tarde. Cuando veo que son factores de riesgo porque tuve que ver a un pacientito muy malito, pues entonces es 2, 3, 4 días me tomo hasta 6 sobres diarios. Y en tiempos normales, yo regularmente, desde hace 3 años que yo conozco el producto, me lo tomo 2 sobres diarios, porque ya estoy un poco maduro y además soy atleta de alto rendimiento. Bueno, te decía el otro día, soy una persona de alto rendimiento, ¿no? Que no necesariamente atleta, ¿sí? O sea, yo trabajo más de 12 horas diarias y me siento, con 64 años, me siento como de 40. Pero Gracias entonces también al todas las ICI. amas de casa, hay muchos estudiantes y gente que trabaja jornadas extenuantes. Eso no es normal. Entonces son personas de alto rendimiento, su cuerpo está sujeto a un desgaste mucho mayor. Claro, y de pronto nosotros les decimos, pues tómese un sobrecito diario, pues algo le va a hacer, pero pues te quedaste muy bajito, porque Bueno, estás desgastando mucho. si tenemos el chat abierto, si alguien quiere hacer alguna pregunta de algún tema en especial, podemos también empezar a utilizarlo. Pero algo que, bueno, mencionabas acerca del COVID, y yo creo que en estos momentos no solamente es un tema como que de auge, sino realmente es un tema que a veces no le damos la seriedad, yo creo, porque, digo, hay que tratar de evitarlo
para como si nunca llegara, pero prepararnos como si tuviéramos la certeza de que en algún momento va a llegar. Pensar que de una persona llegó a millones y esos millones siguen circulando, pues esos millones se multiplicarán en muchísima gente más. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el COVID en el cuerpo? Porque hay personas que terminan en una clínica muy mal y otras personas que simplemente tienen unos síntomas en su casa. ¿Y cómo podríamos nosotros reducir el riesgo a través de esto para al menos asegurar no terminar en una clínica con oxígeno y teniendo problemas para conseguir un taquecito? Y simplemente si nos llega a dar, pues reducir todo el riesgo. En ciencias biológicas nunca hay garantías. No hay nada que te pueda garantizar que no, ni que te vayas a morir por una infección de esa naturaleza, ni que vayas a sobrevivir. Eso es lo primero que hay que establecer muy clarito. En segundo lugar, es muy importante saber que Inmunocal no es un medicamento, que Inmunocal no se pelea con ningún virus. No es un medicamento, no está hecho para eso, no. Está hecho para que tus células tengan una mayor producción de glutatión. Tan tan. Si tú te aprendiste eso, hoy valió la pena que te conectaras. ¿Sí? Así. Porque eso es lo único que hace. El lío es el glutatión. Ahora sí, ¿quieres meterte a estudiar qué hace glutatión? Bueno, pues hay un poquito más de 2.500 artículos allí en los sistemas donde aprendemos los médicos, ¿no? Entonces, sí hay demasiada información, sí, pero hay información de glutatión y enfermedad fulana. Pero antes de eso, y eso en eso me voy a morir, yo creo, diciendo lo mismo. Es más importante que todos tus trillones de células, todos los tuyos, tú que me estás oyendo, y yo que estoy escuchando, ¿sí? Tus trillones de células todas tengan suficiente glutatión, porque no sabemos exactamente qué células mías, más o menos tengo una idea por mi genética, cuáles células mías pueden estar fallando, ¿sí? Pero tú no tienes idea de las tuyas. Imagínate tomar un producto que requiere no sé qué células de tu cuerpo, sé que todas, pero ¿cuáles son las más necesitadas de producir glutatión? Y a lo mejor, consumiendo glutatión sano, te estás previniendo de 1.001 enfermedades, si no es que de todas. Y eso estamos hablando de las enfermedades crónicas, las que llevan un proceso inflamatorio silencioso anterior. Ahora bien, ¿también nuestras células del sistema inmunológico reciben el mismo beneficio? Exactamente. La respuesta es sí. Y entonces, ¿qué es lo que tienes? Las células del sistema inmunológico, que no nada más son las células que todo mundo habla, no solamente son los linfocitos T, las células NK, los glóbulos blancos, pues para los menos conocedores, ¿sí? Eso no es solo eso, es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es tu piel, el sistema inmunológico es tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico son tus glándulas, tu sistema endocrino es parte importante del sistema inmunológico. Así que todas tus células, cuando reciben un donador o reciben la cisteína donado por el inmunocal, van a producir glutatión. Y entonces todas tus células van a trabajar en armonía. Y cuando están trabajando en armonía, así entre lo que entre, y escucha muy clarito esto, no va a haber el terror de lo que produce el SARS, que produce la enfermedad del COVID, ¿sí? Es justamente las tormentas citoquímicas. Y hace 15 años o más, ¿sí? Tenemos un producto que contiene el equilibrio mineral, además de la cisteína, para evitar las tormentas citoquímicas. Todavía no existía el SARS. Inmunotech tenía la solución.
¿Cómo ves? Interesante. Bueno, pues es que realmente bien dicen que la información es poder y el poder de la disponibilidad también. Los que ya están en esos 11 países, pues el gusto de poderlo tener al alcance. Me encantó eso de no sabes qué células de tu cuerpo están fallando, porque algunas deben de estar fallando y es ¿Seguro? momento de repararlas. Tengo una pregunta, consecuencia de otra pregunta que tengo por aquí en el chat. Hay personas que escuchamos historias acerca del inmunocal y beneficios en una u otra persona. Y a veces los tiempos de respuesta no son iguales. Hay personas que dicen, con alguna molestia en especial, vieron un resultado en un par de semanas, otras personas lo pueden ver en un par de meses. O sea, no significa que si un amigo mío tuvo un beneficio en 2 semanas, yo lo voy a tener exactamente también en 2 semanas. Eso, a qué se debe ese tiempo de espera eh, para poder, para poder estimar, o no sé si deberíamos de estimar como que ver el resultado igual como lo vimos en otra persona? Tal vez depende mucho de lo que tenemos dentro y precisamente no nos damos cuenta. ¿De qué depende? Porque Y teorías preguntan, hay mil. ¿en cuánto tiempo va a haber un resultado? Y es una respuesta así Eso. como, no es como que no funcione si no lo ves, simplemente está funcionando, pero no lo has visto. Entonces, ¿cómo nos puedes ampliar un poquito más acerca de eso que sucede adentro de nuestro cuerpo? Quizás la respuesta más contundente es una respuesta que nos da la homeopatía, la medicina biológica igual, donde nos dice que el microbio no es nada, el terreno lo es todo, ¿no? Un concepto que lo dijo un fisiólogo, el doctor Claude Bernard, hace muchos años. Y justamente es eso. Cuando nuestras células están funcionando biológicamente más adecuadas, esas células, cuando tengan alguna falla, se van a recuperar muy rápidamente. Pero cuando nuestras células, que silenciosamente ya no están realizando sus funciones de nutrición, de respiración y de eliminación, esas células va a costar mucho más trabajo recuperarlas. No existe hasta el momento un instrumento de medición que nos pueda decir cómo están las células de mi cerebro funcionando. Lo único que tenemos a la mano es una clínica y los médicos, eso es lo que usamos. Pero de que todos tenemos procesos inflamatorios crónicos mayores o menores, los tenemos. ¿Sí? Así, por eso es que lo vemos así. Nosotros vemos, no sé, gastritis que se resuelven con un sobre de inmunocal. ¿Sí? Así, se tomaron el primer sobre y ese fue el último día que tuvieron gastritis. Y hay quien tiene 3 meses tomándose un sobre diario y no tiene ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos cómo medir eso. Pero lo que sí sabemos es que en primera instancia lleva o aconseja a un consumidor que primero llene el tinaco. Nunca se va a derramar de glutatión, ¿sí? Entonces, llévalo a una dosis máxima y de allí te vas hacia atrás. En cuanto empieza la mejoría de los males que le aquejen, ¿sí? Sin duda que irás disminuyendo la cantidad del donador de cisteína, que es el inmunocal. Así que es una respuesta sumamente difícil porque es muy individual. O sea, no existen enfermedades, sino enfermos. ¿Sí? Así, tal cual. ¿Sí? Y eso habla no existen la salud, sino existen gente sanos, gente sana. Y cada vez son menos, Dios me oiga, habemos gente sana, ¿sí? Pero si cada vez somos menos, porque estamos inmersos justamente en lo que empezamos diciendo, estamos inmersos en un mundo muy contaminado,
de alta cantidad de tóxicos, de virus, de bacterias, de cocos, de hongos, de muchas cosas. Hemos alterado los seres humanos en nuestro medio ambiente, nuestro entorno, nuestro ecosistema está sumamente dañado, ¿sí? Y entonces realmente cada vez vamos a requerir mayores cantidades de glutatión y por eso las cantidades de glutatión que producen nuestras células cada vez son más insuficientes. Y hasta ahorita no existe, así no hay otra forma de hacer que el glutatión se eleve de una manera tan contundente. Y esa manera tan contundente no es más que el 35%. O sea, hemos logrado que el 35%, nos vamos en el 35% y ya vemos cosas tan milagrosas. ¿Qué será cuando Jimmy Goodman nos dé la sorpresa de que subimos del 35 al 45? ¿No? Los estudios siguen en camino. Entonces, sí. Retomando el tema, por ejemplo, de la gastritis, de una persona que en un día tuvo un beneficio porque sus células estaban simplemente mal en algún detalle, pero listas para poderse reparar, y una persona que lleva esos 2 o 3 meses tomándolo. Pero a más tiempo podemos, digo, nuestro cuerpo hoy no es el mismo, las mismas células que teníamos hace 8 años, nuestra piel es diferente, muchos órganos tienen células diferentes porque todos los días nacen y mueren células. Pero sí podemos estimar de que a mediano plazo, o sea, no muy rápido, pero sí más adelante, las células nuevas que nazcan en ese estómago, en ese intestino, van a estar en un ambiente más saludable en glutatión y eventualmente ese problema va a ir disminuyendo. Si no fue rápido, pero algún día va a ir disminuyendo. Y si no hacemos nada, el problema sí se va a quedar por siempre. Estás tocando, Carlos, un tema que es doblemente de apasionante. Cuando los niveles de glutatión empiezan a aumentar a nivel mitocondrial, el primer beneficio es intracelular. El primer beneficio. Y a nivel intracelular, esa estructura que tienes en imagen atrás de ti, el DNA, ¿sí? Esa estructura, exactamente. Allí el glutatión empieza a regular la genética del DNA, la genética celular, ¿sí? Allí esa acción es donde cuando la genética de esas células se regula nuevamente y vuelve a ser, lo primero que va a suceder es que el tiempo de vida que le corresponde a esa célula se regula. Vuelve a ser, vuelve a durar el tiempo para el que fue diseñado por toda tu naturaleza. Y la siguiente generación celular va a llevar mejor información. Y entonces esa célula también empieza a durar el tiempo que debe de durar, pero sobre todo también a realizar las funciones puntuales que le corresponden en la especialidad que le corresponda. Y cuando hablamos de eso es cuando decimos, ah, caramba, entonces estoy modificando la genética de mis células para que la siguiente generación no se hagan un tumor o no se hagan un cáncer. Fíjate qué belleza. ¿Sí? Por eso te digo que es mucho más apasionante toda esa parte, ¿sí? Y luego todavía, ¿sí? Viene Inmunotech y nos dice que existe una ciencia que se llama epigenética, ¿no? Y entonces con la epigenética nosotros nos podemos ir un poquito arriba de la genética. Y entonces tenemos un producto que contiene NRF2, que es el que enciende la genética, eso, el DNA de esa célula, para que produzca por sí misma sus antioxidantes. Para los que no conocen el producto, bueno, no está disponible en todos los países todavía ese otro, se llama Booster. No está disponible en todos los países todavía. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, bueno, ya yo creo que tenemos una pregunta aquí de Galud que dice que tiene fibromialgia y artrosis, que no sabe cuánto debería de tomar. Yo creo que ya lo contestaste con
pues empieza y vete a una dosis máxima hasta que veas un beneficio y luego ya puedes ir disminuyendo a una dosis de mantenimiento. Una dosis media o de mantenimiento. Y Cristian nos pregunta, dice que su suegra tiene una llaga en la pierna. Entonces, bueno, pues me supongo una llaga, no sabemos qué es lo que la haya causado, pero no es, digamos que no es una enfermedad. Entonces, esos procesos de cicatrización y regeneración muscular, celular, fracturas, llagas, ayuda también a acelerar también o recuperar esa capacidad de reparación. Sin duda. Sin duda, sin duda, porque fue justamente lo que acabamos de hablar de la genética. ¿Qué sucede? Que de pronto las células de la piel o de las arterias o de las venas de ese lugar donde esté la úlcera o la llaga, como le llamas, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues simple y sencillamente no tienen cómo reproducirse adecuadamente porque les faltó glutatión. Entonces, bueno, pues dónales mucha cisteína, ¿sí? ¿Sí? Y llévalo a una dosis máxima, ¿sí? Y empieza esa célula, la siguiente generación, empieza a reproducirse, y a reproducirse en tiempo y forma. Y entonces ves cómo tejidos, hay unos tejidos que tienen más memoria de recuperación que otros, y las mucosas y la piel son ellas, ¿no? Entonces, seguramente que se va a recuperar. Hemos visto también, bueno, recordé un caso de varias preguntas complicadas que he recibido en ocasiones, hablando de problemas de desórdenes en el cuerpo extraños. O sea, no las enfermedades comunes, sino personas que dicen, oye, es que está produciendo piel de más, por ejemplo, o sea, que un órgano trabaja de más o trabaja de menos. Por ejemplo, la tiroides, que trabaja de más o trabaja de menos. La producción o el control de azúcar, que trabaja de más o de menos. A veces el vaso sanguíneo que no hace su función correctamente porque está descontrolado. El glutatión tiene algo que ver también en regular todas las funciones inconscientes que hace nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay algo también que tiene que ver ahí. Sí, la respuesta está sencilla y ya estaba dada. Mira, decimos cuáles son las células que se benefician con la buena cantidad de glutatión en producción. Todas, 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 todas. Por favor, entiéndanlo. Las del cerebro, al que le da epilepsia, las de la piel, que tiene una úlcera cruris, la del estómago, que tiene una úlcera gástrica, la del corazón, que tiene una arritmia. Todas las células pueden estar fallando por una falta de producción intracelular de glutatión. Y si estuviera dando clases, les diría, aquí se acabó la clase. Bueno, nos comentaste un poco acerca de dosis Pero no es el máxima caso. y un sobrecito. ¿Cuáles serían esas dosis que tú le recomiendas a la gente que te encuentras? O sea, ¿cuándo saber? Sí, aquí no. Lo primero que hay que saber que nunca hay sobredosis en Inmunocal. Lo que hay es falta de dinero. Sí, y entonces por eso me encanta Inmunotech. Sí, porque en primer lugar te dicen que sí, si tomas dosis máxima durante 4 meses, prácticamente vas a recibir los beneficios máximos. Y esa dosis máxima son 6 sobres diarios de Inmunocal. Donde en los países que tenemos Inmunocal Platinum e Inmunocal regular, pues 1 y 1 por la mañana, uno a mediodía y 1 por la noche, ¿verdad? En los países donde no, bueno, pues te tomarás 2 y 2 del regular, que es el que siempre llega allá, primero a todos los países. Entonces, esa es la dosis máxima. ¿Y cuánto lo requieres? ¿Cuánto estás dispuesto? Híjole,
si me dijeran que para curarte la artritis reumatoide, requerirías 500,000 pesos, unos $20,000, ¿los pagabas? Seguramente sí. ¿Sí? Aquí no, aquí es prorrateado y a la larga, sin efectos secundarios, ¿sí? Tus células empiezan a hacer la reparación, ¿sí? Empiezan a hacer, no la reparación, empiezan a hacer la función que les corresponde a cada uno de acuerdo a la especialidad que tenga. Las neuronas como neuronas, las de la piel como de la piel y las de la tiroides como de la tiroides. Aprovechando esto, tenemos una pregunta y un decir que es aberrante con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no hay que ponerlo fuerte. Al sistema inmunológico hay que darle la capacidad de reacción adecuada en cada proceso vital, en cada proceso de vida de nuestro organismo. Porque un sistema inmunológico fuerte es alguien que tiene una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, un hipertiroidismo autoinmune, o un artritis reumatoide que es autoinmune, o un lupus que es autoinmune, etc. Entonces, ¿allí qué haces? Si vas a fortalecer el sistema inmunológico, ¿qué crees? Estás alimentando al que le está dando en la torre al sistema inmunológico de esa persona determinada. Entonces, no. El glutatión es un regulador del sistema inmunológico. Va a procurar el equilibrio del sistema inmunológico para que en aquel que esté actuando de manera fuerte, lo regule hacia abajo, y aquel que está abajo, lo regule hacia arriba, y nos mantenga exactamente en el nivel que la naturaleza requiere para generar su curación por sí misma. ¿Ok? Eso. Y tú oyes propaganda de todo en la televisión, en todos lados, hablando de que esto es para fortalecer tu sistema inmunológico. Pamplinas, eso no es real, ¿sí? Tenemos elementos, y es otro detalle muy importante. Si tú tienes glutatión suficiente en tus células, todos los nutrientes, todos los componentes extras, vitaminas, minerales extras, todo lo que nos venden, todo mundo vende ahora eso, ¿sí? Los vamos a aprovechar de más. Los vamos a aprovechar correctamente, no de más, correctamente. La vitamina C, la vitamina D, la vitamina B12. Si el glutatión está bien, será aprovechable. Si no, de nada te sirve. Lo mismo que tomas, lo mismo que orinas. Y pues eso incluye nuestra propia alimentación, porque podemos estar muy bien alimentados, orgánico y de lo mejor, pero si nuestro cuerpo tiene bajo en glutatión, pues eso no está llegando realmente a nutrir a donde debe. Claro que no. Siempre ayudará, sin duda que ayudará. No digo que es malo, no, pero te va a ayudar. Pero si quieres que se optimice realmente la cantidad de nutrientes extras que tomas, ¿sí? Procura primero tener buenos niveles de glutatión. Y eso solo se consigue cuando consumes Inmunocal regularmente. Muchas gracias, Víctor. Hemos llegado hasta al límite de nuestra hora programada. Entonces, bueno, hemos aprendido muchísimo, diferente punto de vista que otras ocasiones, mayor entendimiento, mayor claridad, disfrutando muchísimo estar conversando contigo. Y bueno, pues un placer tenerte con nosotros. Gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con el equipo. Gracias a ustedes, Carlos, gracias por invitarme. Realmente me siento honrado, honesto. Gracias, Bartolomé, ya te vi por ahí. Sí, y bueno, Roxana, Carlos, grandes líderes de Inmunotech. Así que nosotros somos Inmunotech, somos un equipo, somos una familia que estamos para llevar al universo entero la manera de podernos librar y adaptarnos más a este medio ambiente tan tóxico que hemos generado.
Que tengan muy buenas tardes. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Y bueno, pues en realidad tenemos todos en las manos algo con lo que puedes mejorar tu vida, pero realmente tienes una herramienta para cambiar el mundo. ¿Qué es lo que sigue? Es compartir esto con las personas. Todo mundo lo necesitan. Hay que llegar a tiempo, hay que compartir justo ahora para que no sea una historia de cómo no conocí esto antes. Este es el mejor momento, así que pregúntale a la persona que te invitó sobre el calendario de actividades, porque todos los días, a alguna hora, hay alguna actividad donde tú puedes invitar a alguien y compartirle que esto existe para que aprendan y para que su vida pueda ser mejor. Así que un gusto compartir con todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches en España. Un placer verlos como siempre y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo para todos. Bendiciones.